Buenas tardes. Es un gusto verlos acá de nuevo en el GAC. Muchas gracias por recibirnos y permitir que estemos dando estas charlas. Es el cuarto de nuestro ciclo de arquitectura femenino. Quiero también darle las gracias a Iluminación Helios, que nos ha hecho posible que esto también se dé de manera gratuita para todos los que están presentes. Y siento que ya es como una cierta familiaridad entre el grupo que estamos. Muy brevemente les cuento: Arquitectura Femenino, iniciativa de Oriana Ferrer, Isabel Calella y yo, pero como plataforma plural para que crezca. Hemos hablado con cualquier cantidad de personas para nutrir de qué sería interesante hablar, qué exponer, qué cosas dialogar, ¿no? El subtema de Arquitectura Femenino es discusiones más complejas, más plurales y más incluyentes de la arquitectura. Y para no dejar de mencionar a Giovanna Merola, que es la autora de ese libro, autora de muchos otros libros sobre ciudad y lo verde, ciudad y piel. Y también quizás un guiño y dar las gracias a Henry Vicente, que fue quien nos habló por primera vez de Giovanna Merola, que podría estar con nosotros y falleció muy joven, profesora en la FAUCB. Entonces, luego de un ciclo que empezó en julio y en agosto, con 3 charlas magníficas, continuamos ahora y tenemos el gran gusto de presentarles a Jacqueline Goldberg con un trabajo. Bueno, primero presentarla a ella. Nació en Maracaibo, es escritora y editora, autora de libros de poesía, narrativa, ensayos, testimonio y literatura infantil. Doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Letras. Su poesía está antologada y traducida en más de 15 países. En el 2018 participó como escritora residente en el Programa Internacional de Escritura de la Universidad de Iowa. En este encuentro hablará de Las Horas Claras, su novela sobre la Villa Savoie, que en este año justamente está cumpliendo 10 años de su primera edición, tras obtener el 12º premio anual transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana. Como han explicado algunos estudiosos, Victoria Estefano en particular, Las Horas Claras es una obra contundente, tanto por el modo como aborda el tema del habitar, de lo irrecuperable, de la pérdida a través de referencias a la arquitectura y la historia, como por su apuesta formal que se arriesga a cruzar géneros, lo que la convierte en un extrañísimo, hermoso e inclasificable híbrido que une poesía, historia y novela. Quienes la han leído saben exactamente de qué estamos hablando. Bueno, creo que lo dejamos así. Jacqueline, el suelo, la plataforma. Gracias. Quiero probar primero el sonido que se oye por allá atrás. ¿Está bien? ¿Sí? Buenísimo. Sí, un poquito quizás. Yo estoy muy feliz con esta invitación y muy agradecida. Creo que es primera vez cuando el libro salió, di charlas, entrevistas, cosas, pero es primera vez que creo que es un evento convocado desde la arquitectura, cosa que me aterra. He pensado seriamente salir corriendo, pero bueno, ya creo que es muy tarde. Y bueno, creo que será interesante para mí misma. De hecho, este evento me ha obligado a hacer unas cosas impensables y absolutamente vergonzosas para mí misma, que fue ver la entrevista que me hizo Héctor Torres en 2008 y releer el libro, que eso jamás lo hago, porque no se hace, uno empieza a verle cosas que quiere corregir. Pero debía hacerlo porque parece mentira. Han pasado muchos años. O sea, 10 años de publicación parece poco. Pero la investigación empezó en realidad en el 2004, que no nos damos cuenta, pero Internet era otra cosa. Ya iremos hablando de eso.
eso está caminando ya. Sí, esas son unas imágenes de apoyo, yo no voy a hacer referencia completamente, pero vayan a mirar, eso es realmente para que miren eso y no me miren a mí. Quiero que se fijen, en algún momento saldrá una foto de una señora, esa es una foto que conozco desde hace apenas un mes, porque cuando yo hice este libro había una cantidad de cosas que no estaban en internet, y eso ha sido una maravilla que me ha traído este chat. ¿Cómo llegué a esto? Aquí debo inmediatamente hablar. Año 2004, eh, fuimos a París por 10 días, un viaje cortísimo, yo no sé, cosa loca que se hacía antes. Y al cuarto día sacamos la cuenta, mis primos nos llevaron a la Villa Savoie. Eh, mi prima nunca había estado y el primo es urbanista y no había estado desde su época de estudiante. Entonces para él mismo fue un descubrimiento. Eh, bueno, lo que siempre cuento, Hernán, mi esposo, como todo arquitecto que va a París, va a peregrinar a las obras de Le Corbusier. Ya habíamos ido tengo de aquí de apuntadora a la Rosillanera, y no, a esa fuimos después. El edificio de las residencias estudiantiles, los pabellones, y bueno, y tuvimos la suerte que nos llevaran en carro a Poissy, que era lo más sencillo. Bueno, entró, empezó a tomar fotos, a dibujar, recorrimos con mis primos, todo eso. A mediodía ellos dijeron, hey, tenemos 4 horas aquí, ¿no? Hay que desayuné, o sea, entonces sí, bueno, sí, entonces sacamos a Hernán ahí, pero cuando terminamos el almuerzo, dijo, no, yo me voy a devolver, yo no me voy a ir para París, y bueno, nada, y yo solidario, por supuesto, también. Entonces fueron 4 horas más, que claro, ya llega un momento, yo, de hecho, después del almuerzo dormí una deliciosa siesta en el cheslón que hay en la sala de la Villa Savoie. Eh, y bueno, entonces, nada, dando vueltas y vueltas, porque también me daba pena estar dormida ahí, salí y entraba. Me metí en un saloncito que la Fundación Le Corbusier tiene allí, porque claro, esta casa, después de toda su historia, afortunadamente terminó siendo patrimonio eh, de la humanidad y de Francia. Entonces la tiene como un muy, muy bien cuidado museo, y su pequeña biblioteca donde había algunos documentos, realmente no muchos. Y en la pared habían pegados unos papelitos que ya yo nuevamente en medio del fastidio, porque cuando hablo de fastidio tampoco estoy hablando de algo muy terrible, pero bueno, ya era mucho tiempo, yo volví a mirar y resulta que veo unos papelitos en la pared, los empecé a leer y resulta que eran unas cartas de una señora Savoy. O sea, primera sorpresa, la casa fue encargada por una mujer. Eso yo sé que eh, no era lo natural en la época. Estamos hablando de 1928, cuando el 8 de junio es la primera reunión que ella tiene con Le Corbusier. Su nieto dice que ella cree, ya voy a hablar de ese nieto al que llegué después, eh, que ella fue sola, y lo llamó sola. Esa carta, la primera que leí, era la carta donde ya ella reclamaba lo que le estaba pasando a la casa, goteras, eh, filtraciones, por supuesto, cosas que se estaban cayendo, y ella le reclamaba y terminaba diciendo, si usted no responde, yo voy a tomar acciones legales. Y yo, caramba, qué maravilla, alguien regañándole Corbusier, me encanta. Y luego estaba también, creo, la otra carta, esa no la recuerdo muy bien, Hernán dice que estaban las dos. Eh, bueno, donde encarga la casa, donde le hace el programa de alguna manera con lo que ella quería. Total que salimos de ahí cuando nos votaron,
a las 5 de la tarde. De hecho, las últimas fotos de la casa del jardinero, que es la que se ve entrando a la casa, que yo le decía a Adán, esto parece como un bonsai de la casa grande, y efectivamente era, sí, fue encargada como algo parecido, y esa creo que tomaste foto incluso con la puerta cerrada ya, y había un gato allí, eso tuvo mucho que ver con lo que se convirtió la escena final del libro. Y bueno, y nos regresamos caminando al pueblo, que fueron unas cuantas cuadras. Por allí hay un mapa donde hay la distancia entre la villa y el centro de la ciudad. Recuerdo que llegamos en un momento, quisimos entrar al Museo del Juguete y nos lo cerraron en la cara. El pueblo estaba cerrado. Tomamos el tren a París y en el tren yo le conté a Hernán de la carta y yo le dije, oye, yo tengo que hacer algo con esto tiene que haber una historia maravillosa detrás de eso. Eh, Llegamos a Caracas, yo me quedé con el tema y un día dije, oye, sin esa arrepentida de no haberle tomado una foto a la carta. Estábamos hablando de un tiempo sin teléfonos celulares inteligentes, ¿eh? Y era, de hecho, esa vez estrenamos por primera vez 2004, parece ser nada, pero es mucho. Estrenamos la primera camarita digital que tuvimos. Yo decía, ay, la carta, además ya no la voy a conseguir, ¿cómo la voy a conseguir? Total que un día escribí en mi francés Google, eh, y al día siguiente yo tenía 12 cartas escritas por Eugénie Tellier de Savoie a Le Corbusier, donde estaban además las dos que yo quería. Eh, Eso fue muy impresionante. Bueno, porque no es, hoy en día es más fácil, uno manda cosas, te las devuelve, te responden. Eso, estamos hablando de que Internet tenía 20 años en este país, ya han cambiado muchas cosas. Y yo dije, bueno, ahora sí tengo que hacer algo con este personaje, con estas cartas. Y bueno, empecé a investigar, a saber un poquito más de la casa y del personaje. No encontraba nada, absolutamente nada, no aparecía mencionado en alguna página, algún trabajo por ahí, como si fuera un tema menorcísimo, que la casa había sido encargada por esta señora. Y yo terminé de escribir ese libro, yo creo que en 2008, tuvo 4 años dando vueltas entre concursos, editores. En algún momento, en mitad de este asunto, yo me enteré, debe haber sido 2008, que es el año que se publicó el libro de Josephine Glass, donde se supone, por noticias que yo tenía de artículos de prensa, que había una introducción del nieto de la señora Savoie. Y yo pedí, busqué, bueno, quién era este Joseph Glass, yo no sabía nada. Me acuerdo, Hernán me decía, no, ese no te va a contestar, ni los sueños. Y otro amigo también, no, ese es un hombre pretenciosísimo. Al día siguiente, el señor Glass me mandó eh, el prólogo del nieto de la señora Savoie, donde me dio algunos datos que yo no tenía. Curiosamente, yo tenía muchos de esos. Y bueno, arrancó la escritura de un libro que es totalmente ficcional, porque él, o sea, yo esperaba que me diera datos, cómo era, eh, datos físicos, incluso, y no había nada, era un texto sumamente, bueno, como académico, que hacía eco y daba gracias a que Clark por escribir este libro. Eh, y bueno, nada, lo demás lo inventé, lo supuse. Hubo una investigación, por supuesto, sobre lo que era Francia en ese momento. Estamos hablando de una casa ya para entrar en ella.
encargada en 1928, empezada a construir en 1929 y entregada en 1931. Una casa que ella era normal para la época, la gente de París quería una casa de verano. Este nieto cuenta que sus abuelos eran muy, digamos, modernos, encantados con el tema del progreso, que no querían un chalet tipo suizo, que era que es lo que hay alrededor de esa casa. Esa casa es como una marciana, un platillo, por lo menos lo era en 2004, porque no volvimos. Un platillo volador ahí en esa zona de casa muy tradicionales y que ella quería otra cosa. Pero claro, era una mujer sumamente vanguardista. Yo encontré que fue la primera mujer que tuvo licencia para manejar carros con gasolina. Por ahí debe aparecer. Estas cosas que les digo que van a aparecer allí, las tengo solo desde hace 2 semanas. Y yo desde que el libro salió, me meto en internet cada cierto tiempo y pongo el nombre de ella, pongo las horas claras, bueno, porque siempre he tenido terror que salga alguien a escribir la historia de verdad. La mía es ficción, eso no hay manera de pelear, ni que me demanden, ni nada de eso, porque eso está claro. Pero bueno, sí, me daría mucha tristeza que apareciera un familiar a contar, bueno, cosas muy, muy detalladas de ella, que echara mi libro por tierra y bueno, sí, es una novelita ya en Venezuela, una ficción. De hecho, hace 2 semanas, volviendo a buscar, resulta que apareció un libro de Jean-Marc Savoy, el nieto menor de esta familia, que no llegó a disfrutar mucho la casa porque él dice que es mucho menor que sus otros 2 hermanos. Esta pareja tuvo un solo hijo. Y yo tuve 2 días el libro en el iPad y estaba aterrada de leerlo. Porque si ese libro me empezaba a dar detalles, pero nada, me iba a deprimir, yo estaba segura. Bueno, para mi suerte no me deprimí, no, él no dice más de lo que ya yo sabía y digo, salvo algunas cosas muy, muy interesantes. La única descripción que hay dice que era inteligente y autoritaria. Bien, chévere, porque yo me la imaginaba así. Y hay una foto de ella, la primera vez que veía, está la foto del esposo y la foto del hijo ya mayor. Entonces, me gustó porque, claro que de ninguna manera podía imaginarme la exacta, pero, pero sí, se parecía. Yo en mi cabeza tenía un poco la imagen de Marguerite Duras, que es una escritora que me gusta mucho, y bueno, y se le parece, ¿no? No sé, si pillas que aparece, hazme una seña para que, no sé, creo que está un poquito más, ya pasó, ok. Bueno, entonces por primera vez le tengo rostro, pero esto desde hace 2 semanas nada más. Bueno, porque Internet ha ido añadiendo cosas y no dudo que más adelante aparezcan otras cosas. En este libro, él no da fecha de muerte. Yo invento que vivió una larga vida hasta los 80 años, algo así, que por eso pudo vivir el mayo francés, por eso pudo vivir la expropiación de la casa. Aquí me da un dato que sí fue muy interesante. Eh, Él dice que en el año 59, estamos hablando a poquito de que se expropiara, la expropiación fue en el año 63, ella iba a la casa, que debe haber estado en muy mal estado, él no dice si dormía ahí, pero iba, porque jugaba golf en el club de golf de Poissy. Entonces, eso es un dato muy interesante y que añade
cualidades a lo que tiene que haber sido esa mujer férrea que se enfrentó a Le Corbusier cuando la casa estuvo en mal estado. Voy a echar un poquito para acá. Ella encarga la casa. El nieto dice que ella debe haber visto fotos en revistas, las casas de Le Corbusier que ya había, y que ella dijo, yo quiero una casa así. O sea, no habla de que era inteligente, modernista, etcétera, pero habla de esa revista femenina, y sí, sí puede ser que así llegó a eso. El caso es que lo llamó y exigió cosas. Voy a aprovechar para empezar a leer algunas cosas. En ese momento yo, de escritura del libro, yo misma traduje las cartas. Eh, ella tenía como muy claro lo que, lo que quería. Hay cosas que yo vengo a entender en este momento. Esa casa está llena de lavamanos y de baños. Decía, caramba, esta gente se baña. Sí se lava las manos. De hecho, llegué a decir, y Lana me va a mirar raro, eh, esto parece como, o sea, me recordó el concepto de la sinagoga, donde es tan importante, bueno, el lavado de manos. Y claro, y ahora de esta historia post pandemia que ya podemos por fortuna vivir, entiendo, esa era una época de pandemia, había mucha tuberculosis, la higiene era un concepto muy, muy, muy importante. Entonces, apenas se entra a la casa por la planta baja, yo sé que aquí hay un montón de gente que ha estado. Eh, bueno, hay un primer lavamanos muy chiquito y hay un baño, y arriba hay otro, en los dos cuartos. No hay poseta, pero hay lavamanos. Y arriba también hay otros cuartos. Entonces, no sé, me ha resultado, sin la pandemia no hubiera entendido esto, me hubieran hablado en una época higienista, eso era importante, pero solo ahora lo estoy entendiendo de esta manera, ¿no? Eh, Ella pedía en una larga carta eh, cosas, cosas que ella quería. Le Corbusier no las cumplió todas, eh, y entiendo que hubo además dos proyectos, uno más ambicioso, con sí algunas otras cosas que ella quería, y por presupuesto bajo. El señor Savoy era un hombre adinerado. De hecho, el nieto dice, mis abuelos eran libres, serenos y con dinero. El cliente perfecto. Ella tenía 40 años y él 48. Y él dice que ya era una mujer madura. De hecho, que a los 57, cuando fue todo el lío de la expropiación de la casa, él dice que estaban cansados ya, porque eran viejos. Yo voy a cumplir 57, me parece un horror. Bueno, ella en esa casa, voy a leer algunos pedacitos sueltos de esa carta. Dice, en principio quisiera que fuera posible agrandarla dentro de algunos años sin que ese crecimiento arruine la casa. Debe haber agua caliente y fría, gas, por supuesto luz, calefacción central. En la zona con calefacción, una gran pieza de 12 metros, un vestier, lavabo, poseta, una cocina, una oficina, un frutero, una habitación para dormir de 5 metros, otra habitación de dormir de 4x4, separadas por una sala de baño. En la planta alta, una habitación de 5 metros con una sala de baño cerrada, una lencería, un vestier de 15 metros cuadrados. Fíjense qué precisión. eh, eh, bueno, en eso, yo no sé, los arquitectos me dirán si, si los clientes tienen exigencias tan
tan concretas. Dice servicio, que esta área de servicio en esa casa es muy, muy, muy importante. Bueno, toda la planta baja prácticamente está dedicada al servicio. Dos habitaciones de servicio con lavamanos y poseta, un garaje para 3 automóviles, un alojamiento de conserje y un alojamiento de chofer. Un gentío, ¿no? Un cuarto para escobas y un granero, una cava de vino y otra cava. Y hablaba de detalles sobre cómo quería la cocina, con 3 neveras de corriente y 2 lámparas. Un estudio un poco más grande que la de aquella villa. Debió haberse estado refiriendo una casa de la que ya habían hablado. Sobre la mesa para comer una gran chimenea. No hace falta que esta sala sea estrictamente rectangular, pero sí confortable. Una habitación de dormir 5x4 para mi hijo. Les recuerdo que tenía un solo hijo. Estas casas de verano eran unas casas de socialización. O sea, recibían gente, amigos, gente que llegaba, comía, se iba. O sea, no pensaban demasiado en huéspedes para quedarse. Eso pareciera que era como lo natural. Bueno, nada, la casa se construye, se disfruta muy pocos años. Este nieto, esto me parece muy bonito, él dice que se pregunta, ¿fueron felices en esta casa? No lo sé ni lo sabré nunca porque no hay fotos, no quedaron películas. Insólito, ¿verdad? Y si él no las pone ahí, es porque no las hay, ciertamente. Es, es rarísimo, porque ya la fotografía era, era muy cotidiana y además incluso la gente hacía como unas pequeñas películas, como unos metros nada más, pero bueno, para documentar su cotidianidad. E incluso el hijo de esta pareja, el padre de este nieto, se casaron ahí. O sea, la fiesta de compromiso fue ahí, que yo le invento un menú con caviar, y nada de eso es verdad o no lo sabemos. Eh, pero ni siquiera de esa fiesta de compromiso hay fotos. Eso me pareció muy curioso. Él da un poco a entender que le hemos dado demasiada importancia a la casa. Eh, eh, que no la tenía, que estaban cansados para después recuperarla, que ellos mismos quisieron convertirla en una granja, y que eso, lo que les dije antes, que estaban ya viejísimos a los 57 y a los 73 años para pelear por la casa. Eh, no sé, bueno, son otras épocas, otras, otras perspectivas. Eh, bueno, por todo esto que les he contado, eh, claro, yo estaba completamente fascinada. Yo no había escrito novela, no pensé que estaba escribiendo una novela. De hecho, el libro estuvo en principio escrito en forma de verso y cuando me empezaron a decir bueno, que eso no me lo iba a publicar nadie, yo le di un poco otra forma. El libro cuando estuvo terminado pasó por editores, agentes literarios. De hecho, tengo para hacerle un epílogo al libro de las cartas de rechazo. Eso sería interesante cuando me tocan más bien y más deslenguadas. Eso lo puedo publicar. Nada, eran cartas realmente decían cosas hermosas con respecto al libro, pero eso no es comercial. Eso no le va a interesar a nadie, porque además, bueno, para quienes no hayan visto el libro está escrito en fragmentos pequeños, con un lenguaje poético, y ahí atravesada todo lo que es la investigación. Pero bueno, en 2012 estaba el concurso de la
Fundación para la Cultura Urbana, que por cierto, ese año fue un año complicado para la fundación, y la fundación no estaba funcionando, y lo que estaba era la Sociedad de Amigos de la Cultura Urbana. De hecho, hoy yo voy a revisar porque no recuerdo cuántos libros salieron, no con el logo de la fundación, sino con la Sociedad de Amigos. Y bueno, yo no estaba esperando nada en ese concurso porque ya había mandado a 20 concursos y por supuesto ninguno salió nada y fue una gran sorpresa. Recuerdo clarito que yo estaba en la Universidad Católica Andrés Bello en, en, en un evento. Sí, esa es la casa de la... yo fui la primera sorprendida que el libro por fin tuviera unos lectores comprensivos y bueno, y el libro se publicó y todo lo que ha pasado después ha sido maravilloso. Bueno, estar aquí entre esas cosas. Y con el libro publicado, bueno, aparte de premios que llegaron, que agradecí mucho, esa reedición en México, que no me lo van a creer, pero no lo encontré. Un solo ejemplar. Debo haberlo regalado y de esta edición me quedan dos que dije que hoy voy a llegar a ponerlo en una bolsita bajo llave para cuidarlo de su peor enemiga, que soy yo misma que los regalo. Eh, y pasaron cosas curiosas con el libro publicado. Eh, Me mandaron, o sea, se leyó entre arquitectos, la gente, mucha gente, aquí ya hablamos hace un rato con las personas que llevaron el libro a pasear a la Villa Zaguá y se tomaron fotos con el libro. Por ahí, ahí está mi amigo Tony, que vivía en Versalles en esa época, y bueno, paseó. Fue muy gracioso porque le pedí permiso en estos días y por detrás las fotos son de Pedro Morales, el artista, nuestro querido artista venezolano. Y decía, pero claro, si te pasaste 2 horas leyendo el libro por toda la casa. Esas cosas pasaron, me empezaron a llegar fotos del libro en la casa. Entonces era, no sé, era muy bonito, era como un regreso a la esencia del propio libro. Y además, bueno, siempre hubo como la discusión de si este libro era poesía, era narrativa, y todavía hoy en día creo que esa discusión, esa foto la tengo hace 2 semanas nada más, una maravilla. Eh, Estaban con esa tontería, si el libro era poesía, era narrativa, total que en el Buscón me encantó que Catina Enrique había un ejemplar en poesía y un ejemplar en narrativa. Yo dije, magnífico, eso es lo que tiene que pasar. Yo tengo un montón de papelitos aquí que no pensaba tampoco leerlas todas, las cartas y eso, pero bueno, eso hoy en día está más a la mano. Quería buscar algo para leerles, porque quisiera que más bien conversáramos. Este personaje terminó siendo completamente ficción. Por eso quiero, o sea, desde el principio lo dije, no se busque aquí. De hecho, yo la pongo muy depresiva, quizás, ¿no? Sin mucha fuerza. De hecho, esa escena final es una alucinación, le dio un ataque al corazón o fue suicidio. Se supone que ella se comió la oronja. El libro empieza hablando de una oronja verde, un hongo asesino, y bueno, y esa escena final con unos hongos que es imposible que estuvieran sembrados ahí. Y bueno, siempre esperé que se entendiera que era su último momento antes de un ataque al corazón, que creyó que se estaba comiendo los hongos
y que además veía a Le Corbusier arriba, sirviendo su café y con un lápiz, que ya Le Corbusier tenía muchos años fallecido. Que por cierto, Le Corbusier era 3 meses menor que él. O sea, eran muy, muy contemporáneos. Yo aquí lo dibujo muy misógino, que creo que no estuve lejos de la verdad, es lo que se dice de él, y porque él sabía que estaba haciendo una gran tasa, pero bueno, no más que otras, y aquí yo me permití el juego de una especie de enamoramiento secreto, lleno de odio, de amor y de odio. Eso. Eh, no sé, creo que prefiero empezar con las preguntas y cuando encuentre la página que quería leer, eh, ah, bueno, eso. Bueno, muchísimas gracias, Jacqueline. Yo quisiera simplemente pasarle el micrófono a quien quiera hacer una pregunta y continuar con el diálogo como estaba previsto. Sin pena. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, traerte a este encuentro de arquitectura femenina enriquece muchísimo la experiencia. Tuvimos antes a Fabiola López Durán también hablando de Le Corbusier, un libro maravilloso que escribió, entonces es como una continuidad interesante. Bueno, Hernán, arquitecto, como arquitecta, o sea, un libro que me gustó muchísimo la narrativa, pero me angustió mucho. Yo construyo, diseño, tengo clientes y obviamente esa relación que se va como deteriorando paralela a la casa, ¿no? O sea, esa sensación de, aparte de no corresponder a una persona que ama su proyecto, su casa y la siente como ella, que es realmente muy vanguardista, ¿no? El haberla simplemente construido y haber hecho un programa. Claro, siempre me hace reflexionar mucho de las relaciones de arquitectura-cliente, que es algo muy delicado a través de la obra. También me hizo reflexionar el tema de hasta qué punto yo, pensando en mí y viendo en la posición de la cliente arquitecto, uno deja a sus hijos en algún momento de la obra. En aquel momento le caían chaparrones de agua y ella sufría, le caían cascadas, se deterioraba la casa. Era un momento en el que aparte es una arquitectura muy moderna y no habían los aditivos, la terraza plana, ¿cómo la solucionabas? ¿Con qué materiales? Entonces, bueno, es un poco, tú la retratas muy bien porque ella muy enamorada de su casa pide, pero también esa relación amor-odio que de alguna manera se genera, ¿no? Que me hizo pensar todo el camino del libro como arquitecta, diseñadora y el cliente como tal. Claro, además que era o sea, recordemos la época, 1928, o sea, la mujer estaba completamente a un lado de la sociedad, aún en la sociedad francesa, donde estaba Simone de Beauvoir y había una cantidad de adelantos que ella manejara, tuviera un automóvil, que ese automóvil fuera un elemento importantísimo en ese encargo, porque fue ella la que pidió que se le pudiera llegar, que bordeara la casa. Ella pensaba en un carro para ella, otra para el marido y otro para el hijo. La cierre estuvo clara que ella manejaba. Entonces, creo que aquí lo interesante es justamente eso, el carácter que tenía que tener esa señora, pero para imponer su anhelo, su deseo, porque claro, una casa de verano es una casa para huir de la cotidianidad, huir de París como siguen haciéndolo hoy en día por el clima y porque es costumbre que el verano sea el verano. Eh, pero bueno, estoy buscando la carta para leer unas líneas justamente del reclamo. ¿Quieres pasarnos a otra mientras la
que no sé por qué se me perdió. ¿La pregunta? Yo no soy arquitecto, distintísimo de ser arquitecto, pero me emociona cómo habla de la casa y yo quisiera saber qué sentías, qué te provocó, qué te produjo la casa que escribiste en el libro y que pudiste tener tanta fantasía y que las defiendes con tanta emoción y por supuesto que dices por detrás, yo no sé si eran verdad o si no eran verdad. O sea, que la sensación tuya de la casa, la emoción personal, tus sentimientos. Bueno, yo creo que en el fondo todos soñamos con mandar a hacer una casa, con la casa de los sueños. Y si no es la casa, por lo menos tumbar una pared y hacer la cocina de nuestros sueños. Entonces, ahí había como un reflejo de, bueno, de hecho el personaje, aquí hay dos personajes femeninos, que es ella, Eugenie Savoy, y la casa. La casa es un personaje y me interesaba que lo fuera. eh, y me interesaba acompañarla a ella en ese deseo de una casa propia, porque claro, en París vivían en un edificio que seguramente tenía 100 años, que por muchas remodelaciones que les hacen, bueno, fue el edificio construido por otros, para otra historia, para otros deseos. Aquí iba a ver todo lo que deseaba, la luz que anhelaba, porque todo el tiempo estuvo, estuvo claro que ella quería luz, aunque eso era también precepto de Le Corbusier, y ahí coincidieron completamente. Que por cierto, todavía hoy en día, claro, las casas se nombran con los nombres de los clientes, y no sé cuánto ocurre, pero ella le tenía nombre a la casa en las cartas que vieron. Hay un membrete que dice las horas claras. O sea, ella nombró la casa. Eh, yo aquí asomo la hipótesis de que ella leía a un poeta belga, Vermes, que tiene un libro que es de 1896, casi del año que ella nació, que se llamaba Las Horas Claras. O sea, ¿por qué no? Y es un bellísimo nombre. Y yo di muchas vueltas buscando el título. Yo detesto poner títulos y al final ya empiezo a mandarle listas a mis amigos. Aquí hay unos cuantos que recibieron, María Teresa, Leonora, que recibieron listas de títulos, y alguien me dijo, pero si la casa se llama así, ¿por qué vas a estar inventando? Ese es un bellísimo título. No sé si respondo con eso. Bueno, me da curiosidad saber si tienes alguna de las cartas que Le Corbusier responde. ¿Cómo responde a No todos esos las pedidos? tuve, no las tuve, nunca me las mandaron. Yo estaba tan clara que él no me interesaba para nada, sino ella. Claro, hoy en día creo que fue un error y debí tener esas cartas. Esas cartas de respuesta sí están en el libro que se publicó en 2020, que publiqué este nieto. Pero en ese momento no tuve esa curiosidad, ¿no? Es que la verdad es que lo voy a confesar, yo le agarré como rabia a Le Corbusier. Le Corbusier, el personaje que está en el libro, no él. O sea, no él. El Le Corbusier que se metió en el libro como personaje, que no le respondía, que ella le pedía que fue, hoy voy a estar en la casa, venga a ver lo que pasa. Y eran muchas cartas reclamando y el tipo no iba, no fue. Y luego, solamente cuando la casa fue expropiada y cuando el tipo vio que, oh, me van a tumbar a un hijo, ahí fue que se movió a defenderla. Eh, y dicen, esto tampoco, o sea, es lo que leo, que tampoco fue que hizo demasiado esfuerzo y que no intervino además en la remodelación,
La casa estaba deshecha, ahí lo ven, quedó o sea, el friso perdido, yo no sé cómo, las razones técnicas de eso, tremendo. Y él parece que no fue mucho lo que intervino en la cosa, entonces, bueno. Mientras que te llevo el micrófono ahora, te voy preguntando yo, Jacqueline, hay un trabajo de Ricardo Daza, que es un profesor de arquitectura, historia de la arquitectura en la Universidad de los Andes en Bogotá, que ha venido a Caracas, de hecho, que en el 2008 publicó 600 palabras, 600 páginas, con el título Le Jeu Clair. Y es así como primer volumen, es exhaustivamente el repaso sobre la producción del proyecto y después una parte segunda es más curiosa si conoces o si te has metido o sea, si la curiosidad te llevó a ti a indagar más sobre la casa. Después que el libro se publicó, como te digo, sigo buscando detalles, pero no, porque además hay mil cosas. Ahora en YouTube además hay una cantidad de gente recorriendo la casa y es muy bonito. De hecho, o sea, me fui con una mexicana a recorrer la casa para ver si la memoria no me fallaba. Entonces, no, la verdad es que hay montones de trabajos académicos bueno, y cosas que se han ido añadiendo a la web, donde a veces tengo la tentación de reescribir este libro porque ahora que lo leí sentí que, bueno, no sé, que pude haber dicho otras cosas, pude haber sido más personal, pude haber escrito desde el cuerpo que sentía esa casa. Ahí está, pero bueno, pero creo que eso pasa con todos los libros y bueno, no debería hacerlo porque este libro se ganó un premio y si lo hago creo que me puedo meter en problemas. A lo mejor eso sería interesante meterme en problemas. Mira, aquí conseguí una de las cartas, esta de las finales. ¿Aló? Hola, Jacqueline. Estoy un poco atrás y me dijeron que prendiera el micrófono. Bueno, primero que nada, agradecerte por esta conferencia y por ese libro tan precioso. Y bueno, yo soy arquitecto, ya que todo el mundo se presenta como arquitecto y no arquitecto. Y me he pasado tiempo en mi vida porque me interesan las casas también, como creo que eso es algo compartido entre los no arquitectos y los arquitectos, que tenemos esa obsesión por la casa. Y he pensado también el tema de relación arquitecto y cliente. Y entre mi porcentaje, que me ha tomado bastante tiempo de mi vida llegar, siempre digo que una buena casa es 50% el arquitecto y 50% el cliente. Yo te quisiera preguntar que cómo ves tú esa proporción en tu libro entre arquitecto y clienta. A ver, sí, creo que si la casa no se hubiera deteriorado de la manera como sufrió, claro, que esto creo que no lo añadí, llegó la Segunda Guerra Mundial y esa era una zona muy conflictiva. La casa estuvo primero ocupada por nazis y después estuvo ocupada por aliados. Entonces, claro, eso produjo parte del deterioro. De hecho, en algún momento las ventanas las mandaron a pintar de azul con un material que no recuerdo. Bueno, para evitar que, bueno, porque era zona por donde pasaban los aviones que iban a bombardear para otro lado y no fuera a ser que les provocara, pues, vieran unas luces ahí y bombardearan allí. Entonces, claro, fue una casa eh, que sufrió mucho. Entonces, creo que si no hubiese tenido todo eso, yo hablaría de ese 50% y 50%. Quizás un poco más de parte del cliente. Eh, pero es que también lo que ha pasado con esta casa, que claro, no estamos hablando de cualquier arquitecto y en cualquier lugar. Entonces,
la casa fue tomando con el tiempo una primacía, una superioridad, una importancia tan grande, que bueno, un poco que no, ya nadie habla de los errores, nadie, es una gran casa, se recuperó y punto. Yo quería leerles brevemente una de las primeras cartas que ella le envía, donde ya empieza a reclamar. Le dice: Señor, espero que haya regresado de sus vacaciones y pueda venir a Poissy. Llueve en la entrada, llueve en la rampa y el muro del garaje está absolutamente mojado. Por una parte, llueve siempre en mi baño, que se inunda con cada lluvia. El agua pasa por la claraboya del cielo raso. El agua también se escurre por la jardinera. Quisiera que arregláramos todo mientras yo permanezca aún aquí. Estaré en Poissy todos los días de esta semana, menos el miércoles en la tarde y el jueves en la mañana. Agradecería que una llamada me previniese de su llegada. Hasta que hay pura elegancia. La última es: lo voy a demandar. Que no lo hizo. Mira, te quería preguntar de lo que has estudiado al respecto. Le Corbusier tuvo muchas mujeres que le mandaran a hacer construcciones, casas, lo que fuera, clientes femeninas. Porque a mí lo que me llama la atención más y la emoción que usted me transmitió a mí es que realmente fue una mujer en el año 28 en que realmente, a pesar de que estaba Simón de Beauvoir y París y todo esto, una ciudad más avanzada que otros países, la mujer no tenía mayor facilidad para hacer cosas. Y esta mujer fue una mujer feminista, pues, una de las inauguradoras del feminismo, de verdad. Claro, aquí hay que darle mucho mérito también digamos, que el esposo, aquello le debe haber fastidiado tremendamente. No, no voy a decir que era un hombre de vanguardia. Yo creo que a él le fastidiaba profundamente el tema de la casita, el verano. Era un hombre complicado, había estado en la Primera Guerra Mundial, movilizado, entonces ocupado, además muy ocupado. Él mismo tuvo un accidente que hizo que dejara de manejar, entonces ella se ocupó de eso. Yo no sé de otras casas en relación con él, por lo menos no así con esta, pues, clientes femeninos, por eso, que se relacionaran con él de esa manera, no lo sé. Si hay alguien aquí que lo sepa, pero no. Sí, yo aquí además le invento que bueno, que en ese enamoramiento, esa cosa, ella se puso furiosa cuando él se casó con una modelo francesa, que fue la que le otorgó la nacionalidad francesa después. No lo sé, no, ahí sí supongo que los fondos eran familiares y los manejaba él, que además trabajaba en esa área. Se me perdió la última carta. De una random, que todo es bello, todo es algo, todo es significativo, todo tiene un porqué. Están preguntando de algo. Si hay otra carta aquí. Sí. Jackie, yo te quería preguntar algo. Usualmente en Francia, las casas, las residencias secundarias, las amueblan con trastos, con herencia de los abuelos, etcétera. Yo nunca he visto fotos de la casa amoblada. Yo sé que la casa actualmente tiene muebles originales de Corbusier, pero no sé si en su momento tú llegaste a ver fotos de la casa original, ¿no? No hay, eso es exactamente lo que decía el nieto.
no hay fotos de la casa con vida. De hecho, en estos días me encontré con una foto de la cocina, con uno, obviamente puesto por la fundación ahora, con electrodomésticos de la época. Cuando nosotros estuvimos, eso no está. Lo que hay son los muebles que Sí, el Los salón muebles donde yo originales. dormí media hora y otra silla, pero arriba no. Y la otra, Tiene cosa, resto. la otra cosa que te quería preguntar, la reacción de Hernán cuando vio el libro terminado, o sea, la visión de él como arquitecto que se quedó 8 horas metido en la casa dibujando. Para que yo salga con esto. No, que opinó. Es interesante porque son dos visiones. Él le agradó leer el libro, independientemente que sea su esposa, pues. O sea, ¿qué opinó él como arquitecto? Pero aquí mismo está rojo cada vez que yo he dicho algo que no se mete abajo de la mesa porque no puede. Bueno, Nada, gracias. Gracias a ti, no, un compañero maravilloso en todo el proceso, porque además yo me puse monotemática. Fueron varios años monotemática, preguntándole cosas, mostrándole borradores, pero nada, siempre muy... ¿Tú quieres contar algo que yo no he...? ¿No? No, pero ven, el micrófono, sí. Okay. Te toca. Bueno. No quiero decir mucho. Lo primero que quiero decir es que sobre el proceso creativo del libro, yo la ayudé mucho. Le ayudé en el sentido de que conversábamos con su mamá, ella tocaba el tema todos los días, me pedía opinión, yo opinaba, y a ella le servía para hacer todo lo contrario de lo que yo decía. Y ella iba precisando entonces su camino, y eso me siento muy útil en ese sentido. Fue siempre, por supuesto, conversábamos muchísimo todos los distintos temas, las perspectivas de ambos, ¿no? Para mí fue un verdadero descubrimiento. O sea, esa noche cuando regresábamos en tren y ella me habló de las cartas, yo sé que yo le pasé por encima las cartas, pero no me detuve en ellas, porque además no leo francés y la caligrafía no era sencilla. Entonces no supe muy bien de qué estaba bien. Yo realmente me dediqué a caminar la casa, a mirarla, a tomar las fotografías como ustedes lo ven, toda la colección de fotografías fue lo que hice porque sentí que tenía que quedar un registro fragmentario. No me ha gustado el video, me gustaban las fotografías. Y yo iba mirando la casa con los ojos de tratando de ser el arquitecto que les tocaría diseñarla ahora. Y me maravillaban los detalles. Hay una por allí con el detalle del sistema de apertura de ese gran paño de vidrio en la sala, una manivela que parece uno de esos carros viejos, sistema mecánico analógico viejo, pero precioso. Yo en eso veía mucha pasión. Y claro, toda la explicación después que me daba Jacqueline cuando leyó las cartas, me leyó las cartas. Señora, es un descubrimiento, una maravilla además poder ver la casa desde esa óptica. Así que lamento mucho verla aburrido, pero al mismo tiempo sé que fue uno de esos aburrimientos fértiles que tantas necesitamos para los procesos creativos. Entonces, yo estoy orgullosísimo de todo lo que ella hizo. Y cada vez que la leo, ese libro me parece que es una joya, porque uno de los aspectos que a mí me maravilla de Jacqueline, en su oficio de escritora, es que considero que ella talla el vocabulario de una manera que hace de cada palabra un pequeño diamante. Tal vez no es un lugar común decirlo así, pero es que yo la leo y particularmente este libro es un placer que siento efectivamente al pronunciar cada palabra. Eso es un logro que ella tiene con cada texto que hace. No siento sino felicidad y orgullo. Muchas gracias. O sea, yo con tantas cosas alrededor de París y en el propio París ni se me hubiera ocurrido sola ir a visitar a Iglesia Gómez.
obviamente me interesaba, pero, o sea, no, sin Hernando, ni se me hubiera ocurrido ir para allá. Y estar 8 horas menos. Y Jackie, te tengo una pregunta como arquitecto, ¿no? Todas las cartas que leíste, todas las críticas que leíste, hay críticas que sobrepasan lo técnico constructivo, sobre la luz, o sobre la organización del espacio, o todas se detienen en la lluvia, en elementos de tecnoconstrucción. Claro, en los reclamos sí, pero cuando ella encarga la casa, sí, hay una visión femenina, pero no, o sea, si me estás preguntando si era poética, emocional, no, no. Si no estaba conforme con la casa por su resolución, su espacialidad, su trabajo con la luz, sus proporciones, o solamente la crítica estaba situada en lo técnico constructivo, porque ahorita hay un caso, y es Moneo, que hizo el proyecto de la casa para la embajada de los Estados, de España en los Estados Unidos, y tiene más de 700 críticas por lo técnico constructivo y no por la espacialidad de la casa. Entonces, ahí hay un tema dual en términos de la arquitectura, que me gustaría saber si aquí tú te pudiste acercar a ello. No, ella estuvo feliz con su casa y la empezó a disfrutar. El problema es, bueno, que ese disfrute no duró mucho, porque es muy raro. Estamos hablando de que la casa se entregó en el 31 y ya en el 36 hasta ahí le llegó la emoción, entonces no podía hacer otra cosa que hacer críticas de tipo estructural, o sea, porque era lo que la casa estaba respondiendo y había sido muy poco tiempo, o sea, esa es una casa que pudo haber disfrutado hasta que la guerra estuvo, es más, pudo haberse refugiado ahí a lo mejor, no quedarse en París, no sé, no, nadie nos ha contado qué pasó con ella durante la guerra. Yo le inventé además que se refugió unos días en una casa cercana de una persona que trabajaba con ella, pero bueno, eso no es verdad. Claro, porque había humedad, había frío, sí, o sea, no había manera de que ella le dijera, oh, qué bella la luz, pero hay agua y me estoy poniendo el frío, o sea, ven a arreglarme esto, o sea, o sea, cuando esos problemas empiezan a aparecer, ahí creo que desaparece todo disfrute estético, y bueno, porque quien manda a hacer una casa así, y además con el dinero, como lo quiso, con quien quiso, espera confort. Y fue precisamente lo que se le acabó. ¿Qué año fue la carta donde ella le dice que hay 36? O sea, que la casa tenía 5 años. Hola Jackie, dos cositas. Una, primero para responderle al profesor, porque yo estudio sobre la calidad de la construcción. La gente critica la espacialidad, la riqueza arquitectónica no es sobrepasada por los detalles y observaciones. El cliente siempre va a apuntar al detalle, minimiza cuando la calidad arquitectónica es mejor. Eso me lo dijo, ese punto me lo dijo mi tutor, el profesor Hernán Zamora, en algún punto de la investigación. No, Jackie, yo quería básicamente invitarte, que tienes que seguir escribiendo, porque el año 28 es un año interesante. En el año 28 se graduó Villanueva, el año 28 se manda el cargo. En 1928 Walter Gropius deja la Bauhaus para dedicarse al tema de vivienda popular urbana, y en el año 28 en Venezuela se crea el Banco Obrero para atender el problema de vivienda. O sea, puede ser un año interesante para la arquitectura, el urbanismo y otras cosas, y de repente puedes investigar cosas bonitas que puedas enlazar allí. Te invito a que escribas el año 1928. Sí, no, incluso es que hay muchas cosas, no voy a ponerme a detalle por detalle la novela, pero aquí hay ese año, cuando ella le dice que usted vino de sus vacaciones, ese fue el año en que él se fue a Argentina, porque lo invitaron bueno, de hecho hizo una casa en La Plata, pero iba con planes de hacerle una casa a la poeta Silvina Ocampo,
que se casó y la mandó a hacer con otro arquitecto, y además tenían un plan de hacer una torre en un terreno que ya tenía de 40 pisos. El video que vi en estos días que explica muy bien esa estancia de él en Argentina, dice que bueno, a ver, él andaba buscando negocio allá y no hubo una voluntad política para, bueno, para que terminara de quedarse ahí un rato más. Decía que quería construir 17 villas Aguá en el Tigre, por ejemplo. Pero qué bueno que eso no se le dio y le dijeron, pero venga a dar unas conferencias. Y él dijo, no, ya yo he dado muchas conferencias, yo lo que quiero ir es a construir. Y eso no se dio. Entonces, ese tema de él en Argentina también sería. Jackie, yo quiero, bueno, ese libro, como bien sabes, es una obra tuya que adoro. Me parece que además de la prosa poética y todo el tema de investigación y la historia de amor, una de las cosas más bellas que tiene tu libro es el ritmo claro que dan los espacios de párrafos cortos. Hay algo en la respiración, hay algo en los espacios. Cuéntanos un poco ese concepto, cómo surgió, por qué ocurrió, si fue que los párrafos surgieron solos y después los uniste, o tenías necesidad de dejar los espacios. O sea, ¿cómo fue la elaboración de esa fórmula espaciada? Yo venía escribiendo ya narrativa de esta manera, con frases muy cortas, e incluso como si fuera un discurso poético. Pero bueno, como toda escritura, esto estuvo mucho más cortado. Pero ante esos reclamos, claro, yo lo enviaba a un concurso narrativo y lo abrían y decía, esto es un libro de poesía. Entonces yo al final terminé armando unos párrafos, pero estaba mucho más fragmentado. Encontré la carta del último regaño, que quizás, no sé si tengo otra pregunta, y supongo que nos van a pedir que vayamos cerrando, ¿no? No, responde. No, que por fin conseguí la carta de regaño. 11 de octubre de 1937, ya es casi la última. Señor, su carta me sorprende mucho. Tras numerosos reclamos, por fin ha reconocido que esta casa, construida por usted en 1929, no es habitable. Su responsabilidad es absoluta y no puedo ya intervenir en su defensa. Se requiere con urgencia volverla habitable. Espero no tener que recurrir a medios legales. Esa fue la que yo leí en la pared y dije, wow, o sea, hay que tener valentía para reclamar de este hombre eso, de esa manera. Sí, es por esto. A ver, te leo una pregunta que viene de Zoom. Jacqueline, qué precioso y rico trabajo, muchas gracias. Me resuena mucho a Gastón Bachelard en su obra poética del espacio. Me interesa mucho saber esto que comentas sobre entender esta obra como narrativa o poesía. ¿Pudieras hablarnos un poco sobre esto? Entiendo que acoges mucho la transdisciplina en tu proceso creativo. Diana R. Sí, en realidad creo que hoy en día ese es un tema que no tiene demasiada discusión y hay publicadas bellísimas novelas en forma de versos. Pero en este momento estamos hablando como si hubiese pasado un siglo, pero es que han pasado muchas cosas entre 2008 y 2022. O sea, Internet es otra cosa. Lo que uno encuentra, lo que uno logra llegar a lugares. Entonces, ya ese es un tema que no está muy en discusión. Pero en este momento todavía sí, le rechazaban el libro porque les parecía muy poético y porque no se vendía.
Creo que hoy, 2023, sí lo volverían a rechazar, porque ahora sí que están buscando muchos libros comerciales. Sí, lo que pasa es que nunca me ha interesado discernir que es una cosa con otra. Yo creo en el lenguaje, creo que la narrativa, incluso el periodismo, de donde vengo también, debe tener lenguaje. Y cosa curiosa, hoy decimos que son las redes sociales y la lectura rápida en Internet lo que nos está haciendo escribir frases cortas. Pero yo creo que eso ya estaba en la poesía y es lo que a mí me ha interesado siempre. ¿Alguien más? Upa, ok. Elisa, además de organizadora, le toca hacer deporte para llevar el encanta. Hola. A mí me llama muchísimo la atención la angustia que usted confiesa que tiene ante la posibilidad de que aparezcan datos reales que contradigan su escritura. Y eso me llama mucho la atención porque los escritores siempre se toman licencias históricas. En la novela histórica eso es lo que más abunda, ni qué decir en el cine. O sea, me viene a la mente, por ejemplo, la película de Bastardo sin Gloria, que se toma una licencia inmensa para todos quien la haya visto. Entonces, quisiera que pudiera elaborar un poco acerca de esa angustia que a mí me resulta como un poquito gratuita o como vocacional. O sea, como, no quiero calificar, pero no le entiendo mucho y quisiera que elaborara sobre ese tema. Sí, sí, quizás no puedo andar diciendo que vengo de un doctorado en ciencias sociales, es decir, donde cada frase y cada comilla debe estar justificada con nota a pie de página, bibliografía y otras cosas más. Vengo del periodista, además arranqué en una revista como Exceso, donde cada palabra tenía que estar respaldada. Si esa revista estuviera hoy en internet, tendría que tener, es más, creo que estaría toda en rojo con links a muchas cosas. Entonces, mi obsesión, mi responsabilidad frente al dato siempre fue muy importante. Por supuesto que aquí hay licencias poéticas, narrativas de todo tipo, o sea, ese enamoramiento entre ellos, la relación con Argentina, las comidas, hay un montón de cosas, pero no sé, porque he tenido temor a que ese nieto en algún momento diga, pero no, mi abuela no era así. Claro, sería fantástico. Usted se imagina que me vengan a demandar desde Francia. Eso sería un boom. Me vuelven a publicar el libro. El libro se publicó, tuvo 1000 ejemplares, nunca se reeditó, y parece que se va a reeditar. Pero no sé si respondo con eso, ¿no? Pero claro, la ficción tenía que pesar. Pero todo me pasa, es un miedo quizás absurdo, pero te digo, tuve 3 días el libro en el iPad y no, o sea, tenía miedo de agarrarlo. Bueno, porque mi libro juega, aquí hay ficción y también hay investigación, pero si hay datos que se vuelven demasiado contradictorios, quizá voy a tener que explicar más cosas. Claro, ya me recuerda, el libro se inscribe quizá dentro de un género que se llama ucronía, es decir, uno tiene unos datos reales y de ahí en adelante inventa lo que pudo haber pasado o no haber pasado. ¿Alguien más? De ella. Pero ese puño y letra. Monsieur, sí, es un libro de Le Corbusier. Es de Le Corbusier a ella. Sí.
Sí, estas son cartas de Le Corbusier que incluye aquí, porque como les dije, yo en ese momento no tuve interés de verlo. Es que él es la nevera, después se cambia Le Corbusier. Claro, recuerden que al final él trabajaba muy cerca de su primo, de la Pierre Janet, y él es el que responde algunas de las cartas después. No, pero para aclarar, las dos cartas que se vieron antes, que se veían en sepia, fueron tomadas del libro del nieto que recién vimos, y allí indica que eran las cartas con las que le ordenaba, con las que le hacía el encargo a Corbusier. En la secuencia de cartas que tú incluiste para la presentación no estaba. No sé por qué, porque tú habías recibido todas las cartas, ¿no? Entonces, y las otras son las que tú tenías que incorporaste en el libro. ¿Si hay algún otro comentario o pregunta? No, yo solo quería quizás añadir, y con esto podemos cerrar, la casa de ellos en París. A ver. No, que digamos que son otros después que rescatan la Villa Savoy y la convierten de alguna manera en el ícono, en la referencia que representa para el modernismo, el estilo nacional, toda educación de arquitectura, ni se diga la que se recibe aquí en Caracas. Y en este ciclo, como que traer a colación que en su momento de producción hay fuerzas, hay cosas que están sucediendo, hay formas de tratarse, hay herramientas, hay silencios, que de alguna manera en esa lógica de producir una iconografía de la arquitectura posteriormente, porque esto salta a ser tan importante estaba hablando ahorita con Hernán, o sea, cuáles serían esas publicaciones, las recopilaciones que hace Philip Johnson en el MoMA en los años 50, Bitcover, Gideon con Space Time and Architecture, o sea, y volver a humanizar la casa, su historia, su momento, y también yo creo que la complejidad de una historia que involucra más personas, que involucra a una clienta muy activa en esa historia, es fundamental como para la reescritura, no sé si crónica, pero la reescritura de lo que realmente fue, o sea, así tu cuento sea un poco fabulado, las cartas no lo son, y la posibilidad de que un público tenga otra forma de ver esta casa, sobre todo quienes están formándose como arquitectos, me parece fundamental, y lo hace sin ser arquitecto, me parece inclusive casi que innovador desde esa perspectiva, o sea, de la que viene a producir una mirada distinta, efectivamente la tiene por su formación, ahora estoy sabiendo que eres también periodista, etcétera, pero otra mirada. Entonces, creo que ahí también, para terminar, la pluralidad de la arquitectura, que no está solamente dentro de nuestra disciplina, sino que está en el mundo, está en una ciudad, está en un entorno, y produce historias, produce efectos, ¿no? Es importante como que verlo de esa manera holística. No, y además el testigo, el saber que esos monumentos abiertos al público que te permiten además visitarlos con libertad y desde el cuerpo y desde el tiempo que uno quiera, son muy importantes, porque yo estaba con Hernán, es escritora, esposa de un arquitecto, pero finalmente era una turista. Entonces que un turista pueda vivir un monumento, una casa patrimonial tan importante, o sea, nos dice que eso debe ocurrir más, esas visitas y abrir espacios. Nada. Bueno, muchísimas gracias, Jacqueline, gracias a todos.